El almacén abandonado estaba completamente oscuro, no podías ver ni tu propia mano. Respirando agitadamente, golpeaba la puerta con manos temblorosas. Las lágrimas caían sin control. Lárguense, digo. Déjenme salir, por favor, tengo miedo a la oscuridad, no hagan esto. Afuera se oían risas apagadas de varias personas. Escuché a Levi, sí, su voz sonaba perezosa e indiferente. La Zeyen, mientras aceptes casarte con Fuzan en lugar de Mara, te dejaré salir. Mara Yen es mi hermanastra. Las familias Fuyen están a punto de unirse mediante matrimonio, y el compromiso recayó en ella. Pero no quiere casarse, todo porque ese heredero Fu es increíblemente misterioso. Circulan muchos rumores sobre él. Por ejemplo, se dice que Fuzan es un monstruo sin corazón que empujó a su propio abuelo por las escaleras cuando tenía 3 años. Y que observó cómo el anciano quedaba en estado vegetativo. O que es un pervertido de aspecto horrible, con una dolencia física indescriptible que le causó problemas psicológicos. Lo que lo lleva a disfrutar abusar sexualmente de las mujeres. Es normal que Mara Jane quiera escapar, pero ¿eso significa que debo tomar su lugar? Temblando, me mordí el labio inferior. Esta fue decisión de mi padre. No tiene nada que ver conmigo, yo no tengo voz en esto. No te preocupes por el tío Yen, yo lo convenceré. Levisia golpeó la puerta, su tono era lento, con una nota final que llevaba un toque de frialdad. Me contestes o no, voy a contar hasta 10. Si no hablas, nos iremos. 10, 9, 8. El alboroto fuera de la puerta se desvanecía gradualmente. Mi mente estaba completamente en blanco, el sudor frío se deslizaba por mi espalda. Húmedo y pegajoso, todo alrededor era demasiado oscuro. La oscuridad parecía un abismo abierto dispuesto a tragarme entera. No podía calmarme para pensar. Me asustaba quedarme sola en este rincón sin sol. Solté de golpe, me casaré, dejen que Levi y los demás me saquen. No estaba acostumbrada al mundo súbitamente iluminado, tambaleándome. Levanté el dorso de la mano para cubrirme los ojos. Tardé un rato en recobrar la compostura, mis ojos se adaptaron poco a poco a la luz, y pude ver claramente a las pocas personas frente a mí. Estaban Levisia, con los brazos cruzados e impaciente. La Zeyen con una leve sonrisa en los labios, y algunos otros jóvenes que siempre andaban con ellos. Levisia me lanzó una mirada fugaz, mi cuerpo se tensó, de repente me quedé congelada en el lugar. Podía ver en sus ojos cómo debía verme en ese momento. Empapada, como si me hubieran sacado del agua, el rostro pálido como la muerte, mechones de cabello pegados a la frente, una visión lamentable y ridícula. Levisia puso deliberadamente cara seria, su tono era rígido. La Zeyen, otra vez con esa cara, como si alguien te hubiera hecho daño. ¿Para quién estás intentando parecer lastimosa? Bajé la mirada. Sus palabras, llenas de una malicia sin disimulo, me atravesaron como puñales. Está bien, Levi, dijo Mara Jane sonriendo, tirando suavemente de su brazo. Después de todo, la Zei me hizo un gran favor. Desde ahora, ninguno de ustedes puede molestarla. Mara Jane sonrió con los ojos entrecerrados, alzando la mano para revolverle suavemente el cabello a Levisia. Levisia retiró de inmediato toda su hostilidad, mirando a Mara Jane desconcertado. Las puntas de sus orejas se tornaron levemente rojas. Al ver esto, algunos jóvenes silbaron de forma coqueta. Cuando Mara habla, no nos atrevemos a desobedecer. Oye, la Zeyen, ¿lo escuchaste? Mara es tan buena contigo. Deja de usar esas tretas sucias para hacerle daño en el futuro. Me daba vueltas la cabeza, y no tenía ánimos para seguir escuchando. Me di la vuelta y comencé a irme a casa. Antes de que mis palabras terminaran de caer, una gran mano me sujetó fuertemente del brazo. Al voltear, vi que era Levisia. Su rostro estaba sombrío de rabia, como si él mismo se sorprendiera por su reacción tan intensa. Mara Jane y los demás jóvenes se quedaron congelados. Levisia de repente me soltó, una chispa de incomodidad brilló en sus ojos. Hoy es mi cumpleaños. No importa qué, come un poco de pastel antes de irte. Mira esa cara tan sombría que tienes, ¿no te das cuenta lo poco atractiva que es? Me vi obligada a quedarme. Las familias Yenissia vivían una al lado de la otra. Levisia y yo crecimos juntos desde pequeños, prácticamente inseparables. Los adultos bromeaban diciendo que éramos los mejores amigos de la infancia. Cuando éramos niños, Levisia solía quejarse de que yo era una pegajosa, que interrumpía sus juegos con los otros chicos,
siempre me echaba sin piedad. Pero cuando realmente me molestaban, él era el primero en saltar, blandir su espada de madera y ahuyentar a los niños traviesos por mí. Yo seguía sin vergüenza justo detrás de él. Con el tiempo, mi relación con Levisia se hizo cada vez más estrecha. Los dos niños pasaron una semana construyendo con esmero un castillo de Lego que les llegaba a la mitad del cuerpo. Levisia estaba encantado, tomándome de la mano y saltando de emoción. Me dijo: Lacey, tú eres la princesa del castillo y yo soy el caballero. Te protegeré para siempre, ¿sí, hermano Levi? Todas esas ilusiones fueron aplastadas sin piedad cuando tenía 10 años. Mamá falleció repentinamente. Poco después, mi madrastra y mi hermanastra se mudaron a casa. Papá las trataba bien, el amor en sus ojos rebosaba, algo que mamá y yo nunca habíamos recibido. Pero no me importaba porque aún tenía a Levi. En ese entonces, era joven e ingenua, y creía que los lazos de la infancia podían resistir la prueba del tiempo. Pero el tiempo es despiadado. En algún momento, Levisia empezó a distanciarse silenciosamente de mí. Incluso se podría decir que me despreciaba. Su mirada ferviente y sincera cada vez se posaba más en Mara Jane. Tanto así que hoy me obligó a casarme con Fuzan en lugar de Mara Jane. La música en el club era tan fuerte que me dolían los oídos. Un camarero trajo un extravagante pastel de 5 pisos. Levisia estaba sentado en el centro, rodeado de todos ellos. Aquel joven rebelde tenía una apariencia deslumbrantemente atractiva, su mirada era indiferente. Mara Jane estaba acurrucada a su lado, los dos se veían cercanos y naturales juntos, una pareja perfecta. Me senté en silencio en un rincón, observando cómo cantaban el cumpleaños feliz y soplaban las velas. Levi, este es mi regalo de cumpleaños para ti, dijo Mara Jane con una sonrisa, entregando una caja de regalo. Los hombres alrededor estallaron en vítores con significado oculto. Levisia la abrió y encontró una concha de porcelana incrustada con deslumbrantes gemas. Exclamó: ¡qué hermosa! Instintivamente escondí el regalo que había preparado detrás de mi espalda, mis palmas estaban cubiertas de sudor frío. Mientras te guste, dijo Mara Jane, lanzándome una mirada como por casualidad, curvando los labios en una sonrisa. Lacey debería recordar que hoy es el cumpleaños de Levi, ¿verdad? ¿Preparaste algún regalo? Todos siguieron la mirada de Mara Jane. Incluso Levi se enderezó inconscientemente la postura, su rostro apuesto seguía frío y tenso, pero en sus ojos había un leve rastro de expectativa. Murmuré, con los labios temblorosos: no, he estado muy ocupada últimamente. Lo olvidé. El rostro de Levisia se volvió pálido al instante. Por un momento, luchó por cerrar y volver a abrir los ojos. Su mirada era gélida cuando volvió a encontrarse con la mía, y al mirarme curvó los labios en una sonrisa burlona. Qué bien que lo olvidaste, así me ahorro recibir alguna porquería inexplicable. De todas formas, no sabría ni dónde ponerla en casa. Me ardían los ojos con lágrimas contenidas. Me mordí con fuerza la punta de la lengua para contener el llanto. Me levanté de golpe, las palabras saliendo de mi boca hechas un desastre: yo me voy, disfruta la fiesta. Feliz cumpleaños, Levisia. Levisia me ignoró, sus pestañas bajaron levemente, el aire a su alrededor se volvió tenso. Seguía echando la cabeza hacia atrás, bebiendo una copa tras otra. Fruncí los labios y retrocedí lentamente. La verdad es que no había olvidado el cumpleaños de Levi este año. Lo que preparé para él fue una cuerda de campanillas de conchas marinas, traídas de un viaje de buceo que hicimos a la isla de arena en el pasado. A Levisia le gustan las emociones fuertes, especialmente los deportes extremos como el buceo y la escalada. Pero el tío Sia y la tía Sia estaban completamente en contra, no le permitían arriesgar su vida. Así que Levisia no tuvo más remedio que renunciar. Todavía recuerdo cómo se deslizaba por el océano como un pez ágil, sus ojos brillaban llenos de energía y vitalidad. Por eso pasé mucho tiempo puliendo esas conchas a mano, luego las tallé, perforé y enhebré. Finalmente, colgué las cuentas budistas que había obtenido en el templo, convirtiéndolas en un móvil de viento. Cuando pasaba la brisa fresca, parecía que traía consigo los murmullos de las olas del mar. Supuse que le gustaría. Pero no esperaba que Mara Jane también le regalara una caracola. Esa caracola con gemas se veía tan lujosa y hermosa. En comparación, mi campanilla de viento era demasiado simple. Puedo imaginarme la expresión de Levi y las palabras que diría al verla. Esto es basura, Lacey Jane. Tu sinceridad es demasiado barata. Porque a lo largo de los años, he escuchado demasiados comentarios similares.
Mi padre, Levisia, siempre me comparan con Mara Jane. Luego, con disgusto, me pisotean hasta hundirme en el barro. Soy una cobarde y débil. No podía soportar enfrentar sus miradas acusadoras y decepcionadas, ni quería escuchar las burlas agudas y punzantes. Después de salir del club, me quedé de pie en el viento nocturno y desolado, pensando con cuidado. Finalmente, tiré la campanilla de viento a la basura. Levisia realmente convenció a mi papá. Después de todo, para la familia Fu, la alianza matrimonial solo necesitaba involucrar a una hija de la familia Yen. Ya fuera la hermana mayor o la menor, no importaba. En la mesa, brindaban con risas alegres. La madrastra y Mara Yen los miraban con sonrisas radiantes. Yo bajé la cabeza, picoteando el arroz en mi tazón. Mi padre notó mi actitud y de inmediato frunció el ceño. La Fei Yen, tu hermana fue lo suficientemente generosa como para darte una gran oportunidad. ¿Qué actitud es esa? Levisia se burló mientras pelaba lentamente un tazón de camarones y lo colocaba cuidadosamente frente a Mara Yen. Si no vas a comer, vete. No arruines nuestro apetito. Miré sus manos de nudillos definidos, parpadeando lentamente con los ojos irritados. También me ardía la nariz, recuerdo que Levisia tenía una misofobia severa. En la casa de los Xia, siempre era la niñera quien pelaba cangrejos y camarones para él. Nunca los tocaba con sus propias manos. Y ahora, por Mara Yen, estaba dispuesto a ceder una y otra vez. Miré la variedad de mariscos en la mesa y suspiré suavemente. Soy alérgica a los mariscos. Ni hablar de comerlos, incluso tocar un poco del caldo me haría difícil respirar. Y causaría sarpullido por todo el cuerpo. Apenas dije esto, los rostros de mi padre y de Levi se congelaron. Parecían haberlo olvidado. Tras un largo silencio, mi madrastra sonrió y dijo, olvidé dar instrucciones a la cocina. Mara no ha tenido mucho apetito últimamente. Así que pensé en preparar más de sus platos favoritos y pasé por alto a la Fei. El rostro de mi padre se suavizó mientras le hacía un gesto. No fue tu culpa. Los ojos de Levi estaban oscuros e indescifrables, perdido en sus pensamientos mientras solo comía un plato de verduras. Yo terminé cuidadosamente hasta el último grano de arroz en mi tazón. Luego, con la excusa de salir a caminar, me levanté temprano de la mesa. Fui al pequeño jardín y me senté en el columpio, perdida en mis pensamientos. La Fei Yen, hablemos. En algún momento, Levisia me había seguido afuera, de pie en silencio detrás de mí. Levanté la mirada y pregunté suavemente, ya acepté el matrimonio arreglado. ¿Has conseguido tu objetivo? ¿Qué más quieres decir? Un destello de dolor cruzó los ojos de Levi mientras de repente apretaba los puños. Todos estos años, has estado acosando sin piedad a Mara. Esto es lo que le debes. ¿Yo molesté a Mara Yen? La absurdidad de esas palabras me hizo reír. Abrí la boca pero al final me tragué las palabras de explicación. Levi no me creería de todos modos. La nuez de Adán de Levi se movió ligeramente mientras me miraba. Fuzan es 7 años mayor que tú. Y no es capaz en ese aspecto, así que tu matrimonio será solo de nombre. No te tocará. Después de soportar unos años, una vez que se estabilicen los intereses entre las familias Fu y Yen, puedes pedir el divorcio. Yo te ayudaré. Carraspeó suavemente, mirándome con un leve atisbo de expectativa, como si esperara mi respuesta. Fruncí ligeramente el ceño, sin entender su intención. Así que negué con la cabeza, no es necesario. Levisia se irguió de golpe, llenándose al instante de hostilidad. ¿Qué quieres decir, la Fei Yen? Me agarró fuertemente de la mano, tratando ansiosamente de confirmar algo. ¿Estás enojada? ¿Estás diciendo cosas que no sientes? Solté un quejido de dolor cuando el agarre feroz de Levi me aplastó los dedos. Suéltame, duele. Los ojos de Levisia estaban ligeramente enrojecidos mientras me miraba con obstinación. La Fei Yen, ¿de qué estás tan enojada exactamente? Mara es diferente a ti. Ella es frágil e ingenua. Si se casara con la familia Fu, estaría aterrada. Tú eres distinta. Sí, ella es distinta a mí. Lo miré directamente a los ojos. Levisia, eres verdaderamente cruel. Sabes perfectamente que me gustas, y aún así aprovechas mis sentimientos para herirme y alejarme una y otra vez. Ahora, como querías, me casaré con Fuzun. Desde ahora, ninguno de los dos le debe nada al otro. Al terminar de hablar, un agudo dolor se hinchó en mi pecho. Mi vista se nubló, velada por una neblina de lágrimas.
Pero más que nada, sentí alivio al finalmente soltarlo todo. Incluso yo misma me sorprendí. En realidad había dicho en voz alta todos los pensamientos que había guardado durante años. Los ojos de Levi se abrieron bruscamente, como si mis lágrimas lo hubieran reprendido. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decir algo. El grito agudo interrumpió nuestra conversación. Era Mara Jane. Levi se volvió en sí de golpe y soltó mi mano. Me lanzó una mirada profunda antes de girarse y correr hacia Mara Jane. El familiar ladrido de un perro continuaba. Dodo, me apresuré hacia allí. En otro sendero del pequeño jardín, Dodo había derribado a Mara Jane, que lloraba lastimosamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Las cejas de Levi se fruncieron con furia mientras levantaba la pierna para patear a Dudu. Rápidamente abracé a Dudu, recibiendo la patada directamente. Un dolor agudo recorrió mi abdomen. El dolor hizo que el sudor frío brotara por mi espalda, y la sangre comenzó a deslizarse lentamente por la comisura de mi boca. Levicia no esperaba que apareciera de repente y quedó sin saber qué hacer. La Jen, sus dedos se estremecieron como si quisiera ayudarme a levantarme. Mara Jane sollozó de repente. Levi, me duele mucho la pierna. Levicia se agachó de inmediato y la levantó con expresión dolida. Mi padre y mi madrastra también llegaron corriendo. La Jen, mira el desastre que ha causado esta bestia. Apártate, vamos a sacarlo y matarlo a palos. Mi padre estaba furioso, señalándome con el dedo mientras gritaba. Si le pasa algo a tu hermana, tú serás la responsable. No, Dudu es muy dócil, no mordería sin razón. Temblaba mientras sostenía fuertemente a Dudu. Él extendió su lengua húmeda y lamió mi palma. Es un pequeño perro callejero de pelaje naranja que recogí hace 5 años. En aquel entonces, estaba herido, acurrucado en la hierba al costado del camino. Solo era una bolita diminuta, tiene un temperamento muy tranquilo. Cuando le quitaba la carne podrida de la herida con pinzas, se portaba increíblemente bien. Solo me miraba con sus grandes y redondos ojos de cachorro. Aunque se ve común y tiene una leve cojera en la pata trasera. En mi corazón, Dudu es el perrito más lindo del mundo. La madrastra se burló fríamente. Los sirvientes detrás de ella se me acercaron con expresión imperturbable, llevando sacos y palas. Con la voz ahogada, llena de angustia, mis ojos aún guardaban un destello de esperanza. No, por favor papá, déjalo. Dudu es inocente. Una oleada de pánico y desesperación me ahogaba, pero ellos parecían sordos a mis sollozos. Rodeaban a Mara Jane con preocupación, sin que nadie me dirigiera una sola mirada. Sentía un hueco inmenso en el corazón, y el viento helado atravesaba mi pecho, estremeciéndome hasta los huesos. Apreté los dientes y aparté con desesperación a los sirvientes que se me acercaban, protegiendo a Dudu con mi hombro. Salí corriendo de esa casa, la lluvia caía a cántaros, el clima era horrible. Y estando a medio camino de la montaña, en un lugar tan remoto, no podía conseguir taxi alguno. El perrito se acurrucó en mis brazos, gimiendo suavemente. Rápidamente lo envolví en mi abrigo. Pero no podía reprimir la desesperación que me invadía, temiendo que esa gente me persiguiera para hacerle daño a Dudu. Justo en ese momento, un Kaini atravesó la lluvia y se detuvo lentamente frente a mí. Levanté la vista, confundida. Alguien bajó del auto, sosteniendo respetuosamente un paraguas, invitándome a subir. Dudé, mordiéndome el labio. ¿Quién eres? El hombre no mostró expresión. Señorita Yen, el apellido de nuestro CEO es Fu. ¿Fu? ¿Es Fu Zun? Las gotas frías de lluvia golpeaban mi cuerpo, helándome y doliendo. No podía seguir bajo la lluvia, Dudu se enfermaría. Apretando los dientes, subí al coche. Un hombre que irradiaba noble elegancia estaba sentado en el asiento trasero. Dejó a un lado la revista financiera que leía y me miró. Su voz era calma y compuesta. Señorita Yen, hola. Soy Fu Zun. Las gotas de lluvia golpeaban densamente la ventanilla. El aroma de feromonas masculinas maduras, mezclado con un perfume elegante y misterioso, me envolvió. Apreté nerviosamente el borde de mi ropa y murmuré, hola. El coche avanzaba con firmeza y rapidez. Fu Zun me llevó a la antigua mansión de los Fu, en las afueras de la capital. Los sirvientes del viejo hogar eran muy distintos a los de la familia Yen, me miraban con expresiones amables y gentiles. Me sentía halagada y algo abrumada. Una persona designada tomó a Dudu de mis brazos para bañarlo y alimentarlo. Toma un poco de sopa de jengibre para combatir el frío.
Los rasgos afilados de Fuzun se suavizaron al mirarme. ¿Por qué saliste sola? ¿Tuviste una pelea con tu familia? Sostenía el tazón, bebiendo a pequeños sorbos. Al principio no pensaba mucho, pero su sincera pregunta hizo que una ola de tristeza y resentimiento se agitara en mi corazón. Bajé la cabeza. Sí, señor Fu, gracias por acogerme. Fuzun me entregó una toalla larga, fue muy considerado, solo la colocó sobre la silla detrás de mí, sin tocarme en ningún momento. Después de beber la sopa de jengibre, date una ducha caliente. Le pediré a la tía que lleve medicina para prevenir el resfriado a tu habitación. Tómala y luego duerme un poco. La voz de Fuzun era profunda y reconfortante. Ya que no quieres volver a casa, quédate aquí por ahora. Hizo una pausa antes de continuar. No tengas miedo, la tía se encarga de la casa. Yo normalmente vivo cerca de la empresa y no vuelvo con frecuencia. Dejé rápidamente el tazón y lo miré. No, no te tengo miedo. Gracias. Fuzun curvó los labios en una sonrisa, su rostro, naturalmente atractivo, se volvió deslumbrante con esa sonrisa, como una brisa primaveral derritiendo el hielo. Me quedé mirándolo embobada, y al darme cuenta de mi impropiedad, parpadeé con nerviosismo, bajé la cabeza y sentí que me ardían las orejas. Fuzun era claramente un hombre extremadamente amable y gentil, no tenía nada que ver con los rumores. Mi resistencia al matrimonio arreglado disminuyó bastante. Después de todo, estaba destinada a allanar el camino para la familia Yen, comparado con casarme al azar con algún playboy frívolo, Fuzun era claramente una mejor elección. Al menos es guapo, me gusta bastante. Cuando huí de casa, solo llevaba mi teléfono conmigo. Aparte de una llamada de mi padre, la mayoría de las notificaciones eran de Levi. Sí, una avalancha de mensajes. Me preguntaba a dónde iba, con quién estaría y si era seguro. No me molesté en responder. Fuzan me dijo que él le explicaría todo a mi padre para tranquilizarlo. No pude evitar reírme. ¿Cómo podría estar preocupado por mí ahora? Las únicas personas en su mente son su madrastra y Mara Yen. Para él, solo soy el último valor restante por explotar. Una vez agotado, ya no habrá lazos familiares entre nosotros. Todo en la residencia Fu era perfecto. Por primera vez, me di cuenta de que una habitación podía ser tan espaciosa y luminosa. El edredón no tenía rastro de humedad, se sentía tan ligero y suave como una nube, con una fragancia elegante y sutil. Si accidentalmente dejabas caer algo, no tenías que arrodillarte para recogerlo y hacer una reverencia de disculpa. Fuzun rara vez regresaba, tal como lo había dicho. En ocasiones, cuando nos encontrábamos, me ofrecía una sonrisa amable y asentía en señal de saludo. Era como si pudiera ver mi incomodidad y siempre mantenía cierta distancia, ni muy lejos ni muy cerca. Me gusta este lugar y me gusta la gente aquí, pero no quiero quedarme sin vergüenza para siempre. Sin embargo, en el momento en que mencioné mudarme, la Zei, ven a probar la sopa de arroz con pollo que hice. ¿Huele bien? La tía me dio una gran cucharada sin siquiera preguntar. Deliciosa. Pero tía, no necesitas preocuparte. Todavía tengo algo de dinero en mi tarjeta. Ese dinero lo ahorré de mi beca y parte lo gané en trabajos de medio tiempo. Sé que la Zei es claramente una niña inteligente y buena. Aquí, bollitos al vapor recién hechos. Cuidado, están calientes. La tía sonrió y me los dio directo a los labios. Me dio demasiada vergüenza rechazar y los comí aturdida. Después de comer y beber hasta llenarme, me dio sueño por todos los carbohidratos, olvidando completamente lo que quería decir antes. No solo yo, incluso Dudu había subido bastante de peso. En casa no se permitía correr libremente por el patio o el jardín debido a mi madrastra y Mara Yen. Estaba encerrado en una caseta estrecha. Siempre me sentía culpable con él y solo podía sacarlo al parque cuando tenía tiempo libre. Pero en la casa de los Fu, personas como la tía adoraban a Dudu. Según ella, Fusan había ordenado limpiar un gran espacio abierto, con la intención de construir un parque especial para perros. Se espera que esté terminado en 10 días. Es increíblemente considerado con nosotros. ¿Es simplemente porque soy su prometida? Mis emociones son complicadas. Levisia me llamaba sin cesar por primera vez en su vida. Al ver su nombre en la pantalla, un sentimiento indescriptible de irritación brotó dentro de mí. Hola. La Zei Yen, por fin contestas. ¿Dónde demonios has estado desaparecida tanto tiempo? ¿No sabes que yo no? Sabes que el tío Yen y los demás están preocupados por ti.
Me reí. ¿Qué hay que preocuparse después de dejaros a todos? Me di cuenta de que ni siquiera llovía afuera. ¿Dónde estás? Dime la dirección. Iré a recogerte. Leticia respiró hondo. Solo discúlpate con Mara como es debido. Ella es de buen corazón y te perdonará. ¿Por qué debería disculparme? La Zeyen, no te pases. ¿Dudu lastimó a alguien y ni siquiera sientes un poco de remordimiento? Mara es tu hermana después de todo. Permanecí en silencio, claro que sabía que era mi hermana. Lo supe desde el día en que ella y mi madrastra se mudaron a nuestra casa. La mirada de mi madrastra hacia mí estaba llena de desprecio, celos y desdén. Frente a mi padre, era dulce y cariñosa, pero en cuanto él se iba, mostraba otra cara. Le encantaba pellizcar las partes ocultas de mi cuerpo hasta que la piel se ponía azul y morada. Solo entonces retiraba la mano con una satisfacción arrogante. Maldita bastarda, esto es lo que tú y tu madre nos deben. Si no fuera por ti, ¿por qué Mara y yo habríamos sufrido tanto? Afortunadamente, el cielo tiene ojos y se llevó a esa perra temprano. Solo entonces comprendí que mi madrastra era en realidad el primer amor de mi padre y que Marayen también era su hija biológica. Para ascender, mi padre se aferró a mi madre, abandonó a su primer amor y fingió estar profundamente enamorado. Engañando a mi madre, era como un parásito, vaciando el grupo empresarial que le dejó mi abuelo. Tras la muerte de mi madre, se casó triunfalmente con su antiguo amor, una reunión familiar perfecta. No me disculparé. Dudu jamás atacaría a alguien sin razón. Marayen debió hacer algo. Hablé con seguridad. Desde que llegó Marayen, ha competido conmigo por todo. El afecto de nuestro padre, el favor de Levi, se lo llevó todo. Luego incluso intentó ganarse a Dudu, usándolo en mi contra, pero Dudu se mantuvo leal a su dueña y nunca le prestó atención. Tal vez por eso, Marayen le guardó rencor a Dudu. Quería vengarse de mí y de él, orquestando todo este plan. Al otro lado del teléfono, Leticia guardó silencio. Su voz era fría y decepcionada. ¿Cómo pudiste volverte así? Te devuelvo esas palabras exactamente. Colgué el teléfono y bloqueé toda la información de contacto de Leticia. Como si fuera un presagio, toda la mansión se quedó sin electricidad, sumida en una oscuridad total. Miré al pasillo totalmente oscuro, mis piernas se debilitaron y tropecé. Me encogí en una esquina y me cubrí la cabeza. No solo tengo claustrofobia, también le temo a la oscuridad. En esa situación no podía pensar con claridad. Mi mente parecía un engranaje oxidado y atascado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras murmuraba maquinalmente, «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» La Zeyen. En la oscuridad, una figura alta se detuvo frente a mí. No respondí. Se agachó lentamente y me alzó en brazos sin esfuerzo. Su abrazo era amplio, con un tenue aroma a cedro en el cuello, y su brazo alrededor de mi cintura era firme y fuerte. Sentí como si hubiera caído en un cálido refugio, protegida para siempre de las tormentas. No pude evitar rodear su cuello con los brazos, enterrando mi rostro en su cuello, inconscientemente me acurruqué contra él. El cuerpo del hombre se tensó. Un sirviente fue a encender el generador de respaldo y el salón se iluminó al instante. La tía guió a todos afuera en silencio. Yo me quedé congelada en la misma posición, recostada sobre Fusan. Él extendió la mano para cubrirme los ojos, su voz era profunda, como si consolara a alguien. La Zeyen, Yailuz, no tengas miedo. Con mi mejilla apoyada en su pecho, la vibración de sus palabras me provocó un leve cosquilleo en el oído. Me puse de pie, con el rostro ardiendo de vergüenza, y di unos pasos hacia atrás. Lo siento, no fue mi intención. La lámpara de pared arrojaba un tenue resplandor, perfilando la silueta de Fuzan con un borde plateado y frío. Sus ojos profundos, sombreados por largas pestañas, mostraban iris color ámbar, que parecían ahogarme en su ternura al encontrarse con los míos. Fuzan me miró ligeramente, alzando una ceja. ¿Tienes miedo de mí? No. Entonces Fuzan dio una palmada al lugar vacío a su lado. Siéntate. Me mordí el labio inferior y me senté obedientemente junto a él. Él se rió. No necesitas ser tan formal. Trátame como a un amigo común y charla, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Puedes decirme por qué le temes a la oscuridad? Mi respiración se detuvo. ¿Lo creerías? Después de todo, ni siquiera Leticia, que pasaba cada día conmigo, lo creía. Insistía en que fingía estar desvalida para dar lástima. Así que, por Marayen, me encerró en una bodega a oscuras, mirándome sufrir un ataque sin mover un dedo. Fuzun guardó silencio un momento,
luego de repente extendió la mano y me acarició la cabeza. Señorita Yen, en el futuro estaremos legalmente casados. Las personas más cercanas del mundo. Aunque no haya amor entre nosotros, te daré el respeto y la confianza que corresponden a un esposo. Cuéntamelo. Mis ojos se humedecieron mientras exhalaba un suspiro profundo. Reuniendo el valor, dije. Cuando tenía 10 años, mi madre falleció de un ataque al corazón. Todavía recuerdo esa noche, con truenos y relámpagos afuera y el apagón en casa. Estaba aterrada. Quería llamar a papá y pedirle que regresara rápido para estar con nosotras, pero por más que lo intentaba, no lograba comunicarme. Mamá me arrebató el teléfono y lo tiró al suelo, me abrazó y lloró con desesperación. A medida que lloraba, su respiración se volvió cada vez más agitada. Yo quería decirle que tomara su medicina, pero no tenía fuerzas, no podía liberarme de su abrazo. Vi impotente cómo mamá moría, su cuerpo volviéndose rígido y frío. Tenía tanto miedo que me desmayé. Las cejas de Fuzan se contrajeron ligeramente. Todavía recuerdo la desesperación e impotencia que sentí en ese momento. Desde entonces, desarrollé claustrofobia. Y me volví extremadamente temerosa de la oscuridad. Mi madrastra lo notó y solía usarlo como forma de castigo. Siempre tenía algún motivo, cuando discutía con Mara Yen, cuando la hacía enojar, cuando desperdiciaba comida. Básicamente, cada vez que estaba de mal humor, lo pagaba conmigo, me encerraba en el sótano. No permitía que nadie me trajera agua ni comida, y yo no tenía más remedio que aguantar. Mientras hablaba, no pude evitar llorar. Papá ya había cambiado su corazón desde hace tiempo. Nadie me ama, salvo mamá. Fuzan me rodeó suavemente con el brazo y me abrazó. El familiar aroma a cedro flotaba en la punta de mi nariz. La Zei Yen, eso no es verdad, eres maravillosa y además de tu madre. Habrá muchas más personas que te amarán. Su palma era amplia y cálida, acariciaba suavemente mi espalda como si consolara a un gatito asustado. Y ahora, su voz llegó cerca de la coronilla de mi cabeza, su pecho vibraba ligeramente. Conmigo a tu lado, ya no estás sola. Mi corazón se conmovió profundamente y no pude evitar abrazarlo de vuelta. Su temperatura corporal era mucho más alta que la mía. Y abrazarlo me llenaba de calor de pies a cabeza. Si quieres, puedes considerar este lugar tu hogar, ¿de acuerdo? Tal vez porque Fuzan me vio en mi momento más vulnerable, comencé a desarrollar una dependencia hacia él sin darme cuenta. Él tampoco intentaba evitarme ya. Cada vez que me ves, pareces un conejito asustado. Tenía miedo de asustarte. Así que tenía que mantener la distancia. Sostuve la mano de Fuzan mientras paseábamos por el sendero bordeado de sicomoros. Yo, claramente solo estaba tímida. Fuzan se rió entre dientes, su voz era agradable al oído. Mis orejas se pusieron aún más rojas. Durante ese tiempo, salíamos y nos besábamos como una pareja normal. No importaba cuán ocupado estuviera Fuzan, siempre encontraba tiempo para estar conmigo, ya fuera paseando por el parque, viendo películas o haciendo manualidades infantiles. Nunca mostró la menor impaciencia, al contrario, lo disfrutaba plenamente. Hubo un tiempo en que Levisia también jugaba conmigo. Pero tenía mal genio, y cada vez que cometía un error fruncía el ceño con impaciencia y me regañaba. Al punto de que mi corazón temblaba al ver un control de videojuegos. Haya amor o no, en realidad, es bastante evidente. Negué con la cabeza y sonreí aliviada, uno porque Fuzan insistió en esperar. Hasta que me graduara de la universidad, nuestra boda se pospuso hasta el próximo año. Papá soltó una risita y no se atrevió a decir ni una palabra más. El 12 de octubre se celebró primero el banquete de compromiso. A la cena asistieron muchas figuras destacadas del mundo empresarial y político, así como los mayores de las familias Fu y Yen. En el camerino del segundo piso, la mano bien definida de Fuzan descansaba sobre mi hombro, su voz estaba cargada de diversión. La Zei, te ves hermosa hoy. Me sentí un poco tímida y sonreí con los labios apretados. Hoy lucía increíblemente guapo, casi irreal. Con rasgos delicados y labios elegantemente delgados, Fuzan extendió su mano cortésmente en invitación, y yo coloqué la mía sobre la suya. De la mano, descendimos lentamente los escalones. El reflector nos iluminó. Todas las miradas presentes estaban fijas en Fuzan y en mí. Mis pasos eran un poco nerviosos. Se inclinó hacia mi oído y dijo con cariño, si tienes miedo, aprieta fuerte mi mano. Le lancé una mirada de reproche. Nuestros gestos íntimos eran claramente visibles para los invitados abajo. Mi padre estaba encantado, ansioso por asegurar a Fuzan como su yerno de oro.
Mientras que mi madrastra tenía una expresión extraña, y Mara Yen, a su lado, se puso pálida como la muerte. Murmuró, ¿así luce Fuzan? ¿No decían que era horriblemente feo? Por eso la familia Fu lo despreciaba y lo enviaron al extranjero a crecer. Un destello de resentimiento cruzó los ojos de Mara Yen. No muy lejos, Levisia me miraba atónito, sus labios temblaban como si tuviera mil cosas que decir. Aparté la mirada, sin querer mirarlo. Después del baile de apertura, llegó el momento de la socialización libre. Fuzan estaba rodeado de ejecutivos sonrientes, estaba claro que venían a hablar de negocios. Tomé una copa de champán y salí a la terraza a tomar aire fresco. No pasó mucho tiempo antes de que Fuzan me siguiera. Había tomado unas copas de vino tinto, pero el aroma en él no era fuerte, solo un leve y atractivo perfume. Me abrazó por la cintura desde atrás. Lacey, ¿de verdad puedo casarme contigo? ¿Es esto un sueño? La noche iluminada por la luna era brumosa, su voz tan ligera como una brisa. Ese tono, es como si me conociera desde hace mucho tiempo. No pude evitar reír y le di una palmada en la mano. ¿Duele? No, giró ligeramente el rostro, sus ojos ámbar me miraban en silencio. La comisura de sus labios se curvaba de forma inusual. Esos ojos húmedos hicieron que mi corazón se derritiera. Me puse de puntillas, rodeé su cuello con mis brazos y lo besé en los labios. ¿Y ahora? ¿Todavía crees que estás soñando? La respiración de Fuzan se volvió repentinamente agitada. Me apretó más contra su cintura y me besó con fiereza. Le respondí con la misma pasión, labios y dientes entrelazados en un beso feroz. Plaf. Fragmentos del vaso se esparcieron por el suelo. Giré la cabeza y vi la expresión desconcertada de Levisia. Una vena latía en su sien mientras su mirada iba de Fuzun a mí. Con ojos helados, preguntó, ¿qué están haciendo? Fuzun soltó una ligera carcajada, colocándome detrás de él y bloqueando su mirada con un leve alzamiento de mentón. Se burló, no sabía que el joven maestro se tenía un fetiche por espiar. Mi esposa y yo estamos en una cita. ¿Qué te importa a ti? Quizá fue una de esas palabras que tocó un nervio, porque Levisia se lanzó de repente como un león enfurecido, forcejeando ferozmente con Fuzun. Levi, detente. ¿Qué estás haciendo? Exclamó Tiasia horrorizada. Levisia, estás loco. Al ver a los dos hombres caer en una furia inexplicable, estaba tan ansiosa que apenas podía mantenerme de pie. Si lastimas a Fuzan, nunca te lo perdonaré. Los ojos de Levi se enrojecieron. ¿Me estás regañando por él, Lacey? ¿Cómo puedes decirme esas cosas por culpa de Fuzan? Casi rugió. Sin pensarlo, lo abofeteé con fuerza. Al instante, toda la sala quedó en silencio. Fuzan es mi amado. No permitiré que nadie lo lastime. Temblando, bajé la mano y hablé con Levisia palabra por palabra. Levisia se quedó paralizado, como si su alma hubiera sido arrancada. El tío y la Tiasia, con rostros llenos de disculpa, se acercaron a empujones, haciendo repetidas reverencias y disculpas ante Fuzan. Finalmente, arrastraron al destrozado Levi. Mara Yen no dijo nada, pero me lanzó una mirada llena de rencor antes de marcharse. El banquete de compromiso terminó sin mayores incidentes. Durante mi internado en el último año, rara vez regresaba a la escuela. Hoy, el asesor académico me envió un mensaje pidiéndome que volviera a entregar unos documentos adicionales. Tras terminar el trámite, inesperadamente me encontré con Levi en la entrada de la escuela. A pesar del enrojecimiento evidente en sus ojos, seguía siendo alto y sorprendentemente apuesto, atrayendo las miradas discretas de muchas chicas. Lacey Yen, ¿puedes darme unos minutos? Tengo algo que decirte. Apretó los labios, su expresión era levemente suplicante. Bloqueaste mi número. No tenía forma de contactarte, así que tuve que. Lo pensé un momento, luego lo interrumpí señalando el sendero arbolado cercano. Hablemos ahí. Ten cuidado con Fuzan. No es normal. Me di la vuelta para irme. Espera, Lacey. Me detuvo con ansiedad mientras me sujetaba del brazo. Piensa, ¿por qué sus padres no estuvieron en tu fiesta de compromiso? Fruncí el ceño. ¿Qué estás tratando de decir? Mandé a alguien a investigar los secretos de la familia Fu. Aunque no pudimos acceder a lo más profundo, conseguimos un esquema general. Tragó saliva, su expresión era complicada. Fuzan, la madre biológica de Fuzan podría ser también miembro de la familia Fu. Me quedé atónita,
un relámpago cruzó mi mente. Así que... ¿La Cey? Levi Siemmet me miró con firmeza, su tono era decidido. Voy a sacarte de aquí. Me arrepiento. Sé que pensarás que es ridículo. Pero quiero decirte, te amo. Tenía la mente hecha un caos. Ignorando las súplicas desesperadas de Levi Siemmet, retiré mi mano con firmeza, respiré hondo y me di la vuelta para irme. Con razón Fusan nunca hablaba de sus padres conmigo. Incluso cuando preguntaba ocasionalmente, solo respondía con una sonrisa silenciosa. De regreso en la residencia Fu, me quedé de pie junto a la ventana de piso a techo en la habitación, frotando inconscientemente el borde de mi teléfono. Las palabras de Levi se enroscaban en mis pensamientos como una serpiente venenosa. Inconscientemente, ya había creído en gran parte de lo que dijo. ¿Quién era en realidad la madre biológica de Fuzan? El sonido de la cerradura girando me hizo estremecer. Fuzan entró, con la chaqueta colgada del brazo y la corbata ligeramente floja. Al verme, sus ojos ámbar se alzaron brevemente antes de apagarse de nuevo. Ya lo sabes, su voz era tan ligera como una pluma, pero al caer al suelo, golpeó mi corazón con tanta fuerza que una oleada de dolor me cerró la garganta. No pude evitar tragar saliva. No, lo que Levicia ya te dijo, tú, ¿qué más quieres preguntarme? Mi silencio fue la mejor respuesta. Fusan caminó hacia el mueble de licor y sirvió 2 vasos de whisky. El líquido brillante giraba dentro, reflejando su respiración errática y tensa. ¿Es cierto lo que dijo? Finalmente pregunté, mi voz tan débil como el zumbido de un mosquito. La mano de Fuzan se quedó suspendida en el aire, la luz refractada por el cristal proyectaba sombras distorsionadas en su rostro. ¿Qué parte? Respondió, con un tono torcido que nunca le había escuchado. ¿La parte de que no soy normal, o que mi madre es mi prima? El rostro de Fuzan se volvió extraño. ¿O que mi padre en realidad es mi abuelo materno? Esas palabras desnudas cortaron el aire como cuchillas. Tropecé hacia atrás, chocando contra la mesa de centro. El rostro de Fuzan se suavizó de inmediato. Dejó el vaso y quiso acercarse a sostenerme, pero vaciló. Lo siento. Se cubrió los ojos con dolor. No debería haberte hablado así. Me obligué a calmarme y caminé decididamente hacia él. Cuando mi mano tocó su hombro, Fuzan se estremeció por completo. Fuzan, dime la verdad, dije suavemente, toda la verdad. La respiración de Fuzan se volvió agitada, agarró mi mano con fuerza. El apretón inconsciente casi dolía. La Cey, ¿piensas que soy repugnante? No estás equivocada, el culpable es el criminal. Fuzan, no importa lo que digan los demás sobre ti, no cambiará lo que pienso de ti. Lo miré con firmeza. Así que cuéntamelo, ¿sí? El rostro de Fuzan se conmovió profundamente, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Durante la siguiente media hora, me quedé en silencio a su lado, escuchando cómo relataba lentamente esos oscuros y aterradores sucesos del pasado. Fu Minyu, la madre biológica de Fuzan, fue violada por su propio tío, Fuzan Wei, el jefe de la familia Fu, cuando tenía 18 años. Después de eso, Fuzan Wei la confinó en una pequeña casa de estilo occidental en el lado oeste de la antigua propiedad de la familia Fu, donde quedó embarazada. Intentó suicidarse 3 veces. La voz de Fuzan sonaba vacía. La última vez, casi lo logra. Ese anciano, no, mi supuesto padre, aceptó de mala gana dejarla marchar después de que me diera a luz. Y ahora ella. No me atreví a preguntar más. La internaron en un hospital psiquiátrico en Suiza. Fuzan aflojó su corbata, revelando una horrible cicatriz cerca de la clavícula. Esto me lo hizo cuando la conocí por primera vez, a los 15 años. Al verme, tuvo un ataque y gritó histéricamente que me parecía a ese demonio. Mi corazón se contrajo con un dolor punzante y las lágrimas corrieron sin control por mi rostro. Fuzan continuó mecánicamente, como si contara la historia de otra persona. Fui criado como el nieto mayor de la familia Fu, pero todos sabían la verdad. Los sirvientes me llamaban bastardo. Y en las reuniones familiares, mis primos, accidentalmente, derramaban vino sobre mí. Ya basta, sollozando, lo abracé con fuerza, sintiendo como todo su cuerpo temblaba. Fuzan se quedó rígido, permitiéndome abrazarlo, como si no estuviera acostumbrado a tal calor. Ahora sabes, rió autocríticamente, soy producto del incesto, una prueba sucia y malvada del pecado. Puedes dejarme en cualquier momento. Lo interrumpí con un beso. El beso era salado y caótico.
Fuzan inicialmente se quedó paralizado por el shock, luego se aferró a mí con fuerza, como un hombre ahogado que agarra un tronco flotante, casi aplastándome hasta los huesos y la sangre. Cuando nos separamos, sus ojos mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto. Lacey, ¿por qué? Su voz estaba ronca. ¿Por qué, incluso después de saber todo esto, aún no sientes? Porque eres Fuzan. Le tomé la cara entre las manos, usando mis pulgares para secar las lágrimas en las comisuras de sus ojos. Eres quien eres, no una prueba de culpa. Quien merece la condena es otro, tú no tienes que pagar por sus pecados. Lo único que sé es que tu corazón hacia mí es sincero, me alcanzaste cuando estaba desesperada e indefensa, y nunca olvidaré cómo se aceleró mi corazón. En ese momento, algo se rompió en los ojos de Fuzan, reemplazado por una luz casi reverente. Bajó la cabeza, presionando su frente contra mi hombro, llorando en silencio. Le acaricié la espalda, sintiendo cómo su respiración se calmaba gradualmente. Ahora no tienes que cargar con eso sola. Tomé su mano suavemente, entrelazando nuestros dedos, ya no había barreras entre Fuzan y yo. Él comenzó a enseñarme personalmente habilidades empresariales y cómo ser una gerente competente. Me llevó al estudio y extendió un grueso montón de documentos. Pacientemente me explicó sobre estructuras accionarias, flujos de capital y análisis de mercado. Su voz era baja y suave, sus dedos trazaban los números en el papel. Pacientemente me enseñó a detectar las trampas ocultas en los estados financieros. El negocio de la familia Yen debería haber sido tuyo, dijo, alzando la mirada con determinación. Lo que tu madre dejó no debería ser tomado por ellos. Me sorprendí un poco. ¿Quieres ayudarme? Pero la colaboración entre las familias Yen y Fu, él no merece ser tu padre. Los ojos de Fuzan estaban fríos, con un destello afilado en su profundidad. Engañó a tu madre y permitió durante años que esa madre e hija te acosaran. Es hora de ajustar cuentas. Sus palabras despertaron algo en mí, un corazón largamente dormido comenzó a despertar. Naturalmente, no tenía intención de dejarlos ir fácilmente. Lucharé, deben pagar el precio. Hemos reunido pruebas suficientes que demuestran que mi padre abusó de su posición para transferir activos bajo el nombre de mi madre. Al mismo tiempo, los crímenes de mi madrastra y Mara Yen, el desfalco de fondos y la falsificación de cuentas durante años, han sido expuestos uno por uno. En la corte, el rostro de mi padre estaba lívido, mi madrastra gritaba histéricamente y Mara Yen me miraba con ojos llenos de veneno. Lacey Yen, ingrata, después de todos estos años criándote, ¿así nos pagas? La miré con calma, una leve sonrisa asomando en mis labios. ¿Criarme? Cuando me encerraste en ese cuarto oscuro, abusaste de mi perro y me forzaste a un matrimonio falso. ¿Por qué no recuerdas eso como criarme? Finalmente, el juez decidió que la mayoría de las acciones del grupo Yen fueran devueltas a mí, mientras que mi padre, madrastra y Mara Yen fueron sentenciados a prisión por delitos económicos. Al salir de la corte, la luz del sol era brillante. Respiré profundo, sintiendo cómo años de frustración reprimida finalmente se disipaban en mi pecho. Fuzan esperaba por mí al pie de las escaleras. Cuando me vio salir, sonrió levemente y extendió su mano. Bajé corriendo y me lancé a sus brazos. Gracias, dije, mirándolo con ojos ligeramente húmedos. Él bajó la cabeza para besar la cima de mi cabeza, su voz suave, no tienes que agradecerme, es lo que debía hacer. Después, Levicia vino a verme una vez. Se quedó en la entrada de la residencia Fu, insistiendo tercamente en verme. Lacey, su voz era ronca, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo, y preguntó cautelosamente, ¿te has calmado? También contribuí cuando Fuzan atacó a la familia Yen. Quiero expiar mis pecados. Lo miré con frialdad. ¿Qué pecados tienes que expiar? Abrió la boca como si tuviera mil cosas que decir, pero solo logró decir una frase. Me equivoqué ese año. Mi madre me dijo que solo me permitiría seguir con los deportes extremos si ganaba la competencia de vela. Justo antes de la competencia, recibí tu mensaje de auxilio. Dejé todo para buscarte, solo para encontrarte en casa sana y salva, leyendo un libro. Pensé que era una broma tuya, así que terminé odiándote. Sonreí. Te dije hace mucho que ese mensaje no lo envié yo. Si hubieras tenido sentido común, revisando el IP del dispositivo que envió el mensaje habrías descubierto fácilmente que fue Mara Yen jugando sucio, pero te negaste a creerlo. Me echaste toda la culpa a mí. Levicia, ¿eres demasiado estúpido para ver la mentira, o demasiado cobarde para admitir que no pudiste ganar el campeonato?
El rostro de Levisia palideció como la muerte. ¿Sabes? Levisia, antes me gustabas mucho, tanto que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Susurré suavemente, pero tú, por Mara Jane, me lastimaste una y otra vez, incluso empujándome a un pozo de fuego. Su expresión era de dolor extremo, sus dedos temblaban levemente. No sabía la verdadera naturaleza de Mara Jane entonces, ni quién era Fuzan. Pensaste que él era un pervertido impotente, así que me hiciste casarme con él en lugar de Mara Jane. Me burlé, lárgate. Veo que tu afecto es muy barato. De repente, levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Lacey, dame una oportunidad más. Lo interrumpí con tono calmado, ya es demasiado tarde. Ya me enamoré de Fuzan. Después de decir eso, me di la vuelta para irme, pero de repente me agarró de la muñeca. Su voz casi suplicante, al menos podemos seguir siendo amigos. No. Le sacudí la mano y crucé la puerta sin mirar atrás. No lo mereces. Después, Fuzan y yo tuvimos una gran boda. Él sostuvo mi mano mientras caminábamos lentamente por la alfombra roja bajo las bendiciones de la multitud. Mamá secó lágrimas entre el público mientras Dudu, con un pequeño moño, movía la cola emocionado. Al intercambiar anillos, Fuzan bajó la cabeza para besarme, una suave risa escapó entre nuestros labios. Lacey Yen, finalmente me casé contigo. Rodeé su cuello con los brazos y susurré en respuesta, Fuzan, gracias por amarme. Después de la boda, nos mudamos a una villa junto al mar. Fuzan cumplió su promesa y realmente construyó un paraíso canino para Dudu. Cada tarde lo llevábamos a pasear por la playa, viendo cómo el atardecer brillaba y destellaba en la superficie del océano. A veces, Fuzan de repente me abrazaba por detrás, apoyaba su barbilla en mi hombro y decía con tristeza, Lacey, siempre siento que esto es un sueño. Me di la vuelta, le tomé la cara entre las manos y le dije sinceramente, si es un sueño, entonces nunca despertemos. Él sonrió y me besó, la brisa marina nos rozó suavemente. Se oía el sonido de las olas a lo lejos, y finalmente encontré mi felicidad. En cuanto a Mara Jane y la madrastra, después de ser encarceladas, Mara Jane no pudo soportar la vida en prisión. Sufrió un colapso mental y hablaba incoherencias todo el día. La madrastra, en cambio, se rompió una pierna en una pelea en la cárcel y tendrá que usar bastón por el resto de su vida. Mi padre, al enterarse de que había perdido todo, se volvió canoso de la noche a la mañana y finalmente murió de un infarto en prisión. Una mañana desperté y vi a Fuzan observándome con ternura. Buenos días, señora Fu, me besó la frente. Sonreí y respondí, buenos días, señor Fu. La luz del sol entraba por las cortinas calentando la cama, Dudu yacía al pie de la cama, bostezando perezosamente. Todo era increíblemente perfecto. Fuzan de repente tomó mi mano y me preguntó suavemente, Lacey, ¿eres feliz? Lo miré y asentí con sinceridad, muy feliz. Él sonrió, sus ojos brillaban como estrellas, yo también. Afuera, las gaviotas rozaban el mar, dejando tras de sí un rastro de gritos nítidos, y nuestra historia apenas comenzaba.